El juez James Boasberg del Tribunal de Distrito de Washington, D.C., encontró causa probable de que la administración Trump cometió desacato criminal por desafiar deliberadamente una orden judicial. Esa es la conclusión a la que llegó el magistrado tras semanas de audiencias donde el gobierno se negó a responder preguntas básicas sobre vuelos de deportación que continuaron a pesar de una orden explícita de detenerlos. Richard Wolff, el economista marxista que lleva más de 50 años estudiando el comportamiento de los imperios en declive, observó este momento y lo describió como la manifestación más clara de una presidencia que opera bajo presión desesperada. Hoy vamos a analizar qué significa que un juez federal haya determinado que existe evidencia suficiente para procesar criminalmente a funcionarios de la Casa Blanca, por qué la respuesta del gobierno ha sido atacar al propio juez en lugar de cumplir la orden, y cómo este enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial podría definir no solo el destino de esta administración, sino el futuro del sistema constitucional estadounidense. Antes de continuar, necesito establecer la magnitud de lo que estamos presenciando. Nunca en la historia de Estados Unidos un presidente en funciones ha sido encontrado en desacato criminal por un tribunal federal. Ha habido conflictos entre presidentes y jueces. Ha habido momentos de tensión, pero nunca un juez había determinado formalmente que el Ejecutivo desafió deliberadamente una orden judicial, con lo que el magistrado Boasberg llamó, cito textualmente, desprecio voluntario. Esa frase aparece en su decisión de 46 páginas, donde documenta cómo la administración no solo ignoró su orden de detener las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros, sino que funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de El Salvador Nayib Bukele se jactaron públicamente de haberla desafiado. Bukele incluso publicó en redes sociales la palabra "upsi" cuando los aviones aterrizaron en El Salvador a pesar del mandato judicial. Richard Wolff ha construido su carrera académica analizando los patrones que siguen los sistemas económicos y políticos cuando entran en crisis. Formado en Harvard, Stanford y Yale, ha dedicado más de 5 décadas a estudiar el capitalismo desde una perspectiva marxista, lo que le permite identificar señales que otros economistas pasan por alto. Cuando observa la situación actual de Estados Unidos, Wolff ve algo que considera revelador. Las acciones erráticas de la administración Trump no son muestras de fortaleza, sino síntomas de lo que él llama desesperación en la cúpula del poder. En una entrevista reciente con The Socialist Program, publicada el 14 de enero de este año, Wolff argumentó que los movimientos del gobierno, desde los gestos populistas como proponer un tope del 10% a las tasas de interés de tarjetas de crédito, hasta acciones agresivas como la captura de Nicolás Maduro, reflejan una presidencia que está perdiendo el control de su propia coalición política. Para entender la gravedad del enfrentamiento judicial, necesitamos examinar la cronología. El 15 de marzo de 2025, el juez Boasberg emitió una orden de restricción temporal prohibiendo al gobierno deportar a personas bajo la ley de enemigos extranjeros, una ley de 1798, que la administración Trump invocó para expulsar sumariamente a venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Cuando Boasberg se enteró de que había aviones en el aire llevando deportados a El Salvador, ordenó que regresaran inmediatamente a territorio estadounidense. El gobierno se negó. 252 personas fueron enviadas a la prisión Secot en El Salvador, donde permanecieron hasta diciembre, cuando fueron transferidas a Venezuela en un intercambio de prisioneros. El 16 de abril, Boasberg emitió su conclusión de causa probable para desacato criminal.
Escribió que la Constitución no tolera la desobediencia deliberada de órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada del gobierno que han jurado defenderla. La respuesta del Departamento de Justicia no fue reconocer el error ni buscar cumplir la orden, fue atacar al juez. La fiscal general Pam Bondi describió la investigación de Boasberg como inconstitucional y retaliativa, acusando al magistrado de amenazar los principios de separación de poderes. El Departamento de Justicia presentó una queja disciplinaria contra Boasberg en julio de 2025, alegando que había compartido privadamente con la conferencia judicial sus preocupaciones de que la administración podría desafiar órdenes judiciales. En otras palabras, el gobierno respondió a las acusaciones de desacato acusando al juez de parcialidad por haber anticipado exactamente lo que luego ocurrió. Aquí es donde el análisis de Wolf se vuelve particularmente relevante. Él ha señalado repetidamente que cuando un imperio entra en declive, sus líderes tienden a volverse más erráticos, más dispuestos a romper normas establecidas, más inclinados a buscar chivos expiatorios externos. En su aparición en Democracy Now! En abril de 2025, Wolf explicó que Trump presenta los aranceles y las deportaciones masivas como defensas contra amenazas externas, cuando en realidad son manifestaciones de una incapacidad para resolver problemas estructurales internos. La economía estadounidense, argumenta Wolf, ha estado en declive relativo durante décadas, pero ningún líder político ha tenido el valor de decírselo al pueblo americano. En lugar de eso, se buscan enemigos: China, México, los inmigrantes, los jueces. Los números respaldan la tesis de Wolf sobre la presión política. Según la encuesta de Maris Poll realizada entre el 12 y 13 de enero de 2026, solo el 38% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Trump, mientras que el 56% lo desaprueba. Esto representa el punto más bajo de su segundo mandato hasta ahora. La encuesta de CNN SSRS del 9 al 12 de enero encontró que el 58% de los estadounidenses cree que Trump ha ido demasiado lejos en el uso del poder presidencial, un aumento respecto al 52% que pensaba lo mismo al inicio de su mandato. Más revelador aún, solo el 29% de los independientes aprueba su gestión, comparado con el 41% que lo aprobaba entre latinos y jóvenes menores de 35 años al inicio de su mandato, cifra que ahora ha caído al 30% en ambos grupos. El rastreador de litigios de Lawfare, actualizado al momento de esta grabación, documenta 253 casos activos desafiando acciones de la administración Trump. Según Scotus Blog, 358 demandas fueron presentadas contra acciones de Trump solo en 2025, más que cualquier otro presidente en la historia en un periodo comparable. La Corte Suprema ha emitido 29 órdenes de emergencia relacionadas con la administración en ese mismo periodo. En 20 de los 24 casos donde hubo votación dividida, el tribunal falló a favor del gobierno. La jueza Ketanji Brown Jackson votó contra la administración en cada uno de esos 24 casos. Estos números revelan dos realidades simultáneas: una presidencia que opera constantemente al borde de la legalidad y un sistema judicial que, aunque le ha dado victorias importantes, también ha impuesto límites que el Ejecutivo se resiste a aceptar. Wolf contextualiza esto dentro de un patrón histórico más amplio. En su entrevista con Chris Hedges, publicada en abril de 2025, explicó que todos los imperios que han colapsado muestran señales similares en sus etapas finales: una incapacidad para reconocer el declive, una tendencia a culpar a factores externos y una creciente disposición a usar la fuerza para mantener un orden que ya no puede sostenerse por consenso.
Estados Unidos argumenta no pudo prevalecer militarmente en Corea, fue derrotado en Vietnam, no logró sus objetivos en Irak y Afganistán y ahora enfrenta el ascenso de China como potencia económica rival. El dólar, que ha sido la columna vertebral del poder estadounidense desde 1945, ha perdido entre 8 y 12% de su valor desde que Trump asumió el cargo, según datos que Wolf citó en su análisis para American Community Media. El caso de desacato no es un incidente aislado, es parte de un patrón documentado. Según un análisis del Washington Post de julio de 2025, la administración Trump desafió a jueces y tribunales en aproximadamente un tercio de todos los casos en su contra, acciones que expertos legales describieron como sin precedentes para cualquier administración presidencial. El juez William Young, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, calificó públicamente a Trump como un autoritario que espera que todos en el Poder Ejecutivo sigan la línea absolutamente. Young hizo esos comentarios en una audiencia del 16 de enero de 2026, donde condenó lo que llamó violaciones constitucionales impresionantes por parte de altos funcionarios de la administración en casos de deportación de estudiantes pro-palestinos. La situación con el juez Boasberg se ha complicado aún más por la intervención de jueces nombrados por Trump. En agosto de 2025, un panel de 2 jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C., ambos nombrados por Trump, votaron para bloquear los procedimientos de desacato de Boasberg. La jueza Naomi Rao escribió que la orden obligaba a una rama coordinada del gobierno a elegir entre capitular ante una orden judicial ilegal o someter a sus funcionarios a un proceso dudoso. El senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, ha acusado a estos jueces de coordinar con el Departamento de Justicia para proteger a Emil Bowe, entonces el tercer funcionario de más alto rango en el Departamento de Justicia, quien según denunciantes había dicho que podrían necesitar decirle a los tribunales, cito textualmente, que se vayan al diablo. Bowe fue confirmado como juez del tercer circuito en una votación de 50 a 49, mientras la investigación de desacato permanecía suspendida. Wolf ve en todo esto la confirmación de su tesis central, un sistema que se consume a sí mismo. En su entrevista con Diari de Barcelona, publicada en junio de 2025, explicó que Trump es un síntoma, no la causa, del declive imperial estadounidense. El verdadero problema, según Wolf, es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia económica absolutamente dominante del mundo, reemplazando al Imperio Británico. Pero esa dominancia no podía durar eternamente. Alemania, Japón, Europa y Rusia se recuperarían y se convertirían en competidores. China emergería como una superpotencia. Y ahora, cuando el sistema muestra grietas, los líderes estadounidenses no tienen el vocabulario ni la voluntad política para admitirlo. En lugar de eso, buscan chivos expiatorios y confrontaciones que les permitan proyectar fuerza, aunque esa fuerza sea cada vez más ilusoria. La escalada de IC en ciudades como Minneapolis y Chicago ilustra este punto. El 14 de enero de 2026, una mujer llamada Renee Good fue asesinada por un agente de ICE en Minneapolis, desatando protestas masivas en todo el país. Los estados de Minnesota e Illinois presentaron demandas separadas contra la administración, argumentando que las tácticas federales están terrorizando a sus comunidades y violando la Constitución. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que habían observado con horror cómo agentes federales habían asaltado y terrorizado agresivamente comunidades en Illinois, socavando los derechos constitucionales y amenazando la seguridad pública. La demanda de Minnesota señala que más de 2.000 agentes federales fueron desplegados en Minneapolis, un número que supera al de los policías jurados de Minneapolis y St. Paul combinados.
Wolf interpreta estos despliegues como otra señal de desesperación. En su análisis para SharePost del 14 de enero de 2026, argumentó que el uso de una fuerza policial controlada por el Ejecutivo, desplegada domésticamente sin pasar por la Guardia Nacional ni las autoridades estatales, marca una fase peligrosamente nueva. Los inmigrantes no están siendo atacados porque cometan más crímenes, señala Wolf. De hecho, las tasas de criminalidad entre inmigrantes son más bajas que entre los nacidos en Estados Unidos. Están siendo atacados porque el miedo sigue siendo una herramienta política confiable cuando otras estrategias fallan. Pero esa herramienta tiene límites. Cuando ICE mata a una madre de 3 hijos frente a testigos, el cálculo político cambia. La imagen de ICE ya no es la de una agencia de cumplimiento de la ley. Es, según las palabras del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, la de una fuerza de ocupación. El espectro de un desacato criminal presidencial plantea preguntas constitucionales sin precedentes. El Centro Brennan para la Justicia ha documentado las herramientas disponibles para los tribunales federales cuando el gobierno se niega a cumplir órdenes judiciales. Estas incluyen multas civiles que se acumulan diariamente, sanciones contra abogados del gobierno e incluso arrestos. En 2022, un tribunal de Nueva York mantuvo a Trump en desacato civil y lo multó con $110,000 por no entregar documentos. Pero el desacato criminal es diferente. Requiere prueba más allá de toda duda razonable. Típicamente incluye el derecho a un juicio conjurado. Y lo más importante, las condenas por desacato criminal están sujetas al poder de perdón presidencial. Un presidente que ordena a sus subordinados desafiar a los tribunales puede simplemente perdonarlos, o incluso perdonarse a sí mismo, creando un círculo de impunidad que el sistema constitucional no fue diseñado para manejar. Esta es la colisión constitucional a la que se refería el Departamento de Justicia cuando describió la investigación de Boasberg como potencialmente catastrófica para la separación de poderes. Pero la ironía es evidente. El gobierno argumenta que un juez no puede investigar si el gobierno violó las órdenes del juez, porque eso violaría la separación de poderes. Como escribió Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de Berkeley, en Scotus Blog, la pregunta fundamental es si la Corte Suprema controlará a un presidente que, en palabras de su propio jefe de gabinete, siente que puede hacer cualquier cosa. Nada fue más importante en 2025, ni es probable que sea más importante en 2026 que esta cuestión. Wolf conecta esta crisis constitucional con lo que él ve como el desplome de la legitimidad imperial. En su libro Understanding Capitalism, publicado por Democracy at Work en 2024, argumenta que el capitalismo genera inherentemente inestabilidad, desigualdad y crisis. Las élites económicas pueden tolerar esta inestabilidad mientras se benefician de ella, pero cuando los costos empiezan a recaer sobre sectores más amplios de la población, el sistema busca válvulas de escape. Esas válvulas pueden ser guerras extranjeras, persecución de minorías internas o el desmantelamiento de las instituciones que limitan el poder ejecutivo. Lo que estamos viendo ahora, sugiere Wolf, es las tres cosas simultáneamente. La Corte Suprema tiene programadas decisiones cruciales para los próximos meses. Escuchará argumentos orales sobre el intento de Trump de despedir a Lisa Cook de la Junta de la Reserva Federal el 21 de enero de 2026. Decidirá sobre la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la 14ª enmienda y sostenido por el tribunal durante más de un siglo.
y resolverá si Trump puede imponer aranceles globales bajo poderes de emergencia sin aprobación del Congreso, un caso que el presidente ha llamado el más importante de la historia. Si la Corte falla contra la administración en estos casos, Trump enfrentará la opción de acatar decisiones de un tribunal que él mismo pobló con 3 de sus 9 miembros, o desafiarlas abiertamente como ha hecho con tribunales inferiores. Richard Wolff ha sugerido que la respuesta podría depender de fuerzas fuera de los tribunales. En su conversación con Brian Becker de The Socialist Program, planteó la posibilidad de una huelga general como el único mecanismo capaz de cambiar el equilibrio de poder. Señaló que el sindicato UAW ha propuesto sincronizar las fechas de vencimiento de todos los contratos de la industria automotriz para 2028, creando la posibilidad de un paro coordinado que podría paralizar sectores clave de la economía. La clase dominante, argumenta Wolff, ha tolerado los excesos de la administración mientras los recortes de impuestos sigan fluyendo. Pero si el costo social de las acciones de ICE, las guerras comerciales y el caos constitucional empiezan a afectar los beneficios corporativos, ese cálculo podría cambiar. El punto final de Wolff es quizás el más incómodo para audiencias estadounidenses. En entrevista tras entrevista ha señalado que ningún candidato presidencial, ni Trump, ni Biden, ni Harris, pronunció jamás las palabras imperio en declive durante la campaña de 2024. Hay una incapacidad cultural profunda, sostiene, para admitir que lo que le ocurrió a los griegos, a los romanos, a los persas, a los británicos, podría estar ocurriéndole a Estados Unidos. El eslogan MAGA, Make America Great Again, reconoce implícitamente que algo se ha perdido, pero lo presenta como el resultado de líderes débiles o extranjeros tramposos, nunca como parte de un patrón histórico normal donde los imperios ascienden y caen. Mientras esa conversación siga siendo imposible, argumenta Wolff, las respuestas políticas seguirán siendo fantasías. Muros que no detendrán el cambio económico global, aranceles que funcionan como impuestos a los propios ciudadanos y confrontaciones con jueces que solo aceleran la erosión institucional. Volvamos al juez Boasberg y su orden de desacato. El 15 de diciembre de 2025, una corte de apelaciones pospuso la investigación hasta 2026 y ordenó a las partes presentar argumentos sobre si el Tribunal de Distrito tiene autoridad para investigar lo que llama desacato indirecto. El 5 de enero de 2026 era la fecha límite para que el gobierno respondiera. La pregunta que el Tribunal de Apelaciones planteó es técnica, pero sus implicaciones son enormes. ¿Puede un juez federal investigar si el gobierno violó sus órdenes o debe referir el asunto al Departamento de Justicia, que casi con certeza lo ignoraría? Si la respuesta es que los jueces no pueden investigar desacatos del Ejecutivo, entonces efectivamente no hay mecanismo para hacer cumplir órdenes judiciales contra un presidente determinado a ignorarlas. Los tribunales emitirían órdenes que serían sugerencias, no mandatos. El sistema de controles y equilibrios que los fundadores diseñaron para prevenir la tiranía se convertiría en una ficción educada. Como escribió David Gans del Constitutional Accountability Center, en la era moderna, cada gran choque entre el presidente y los tribunales terminó con una reafirmación rotunda del Estado de Derecho. Incluso Richard Nixon entregó las cintas de Watergate, lo que efectivamente terminó su presidencia. La pregunta es si Trump seguirá ese precedente o lo romperá. Wolff probablemente diría que la pregunta está mal planteada. No se trata de lo que Trump hará como individuo, sino de lo que el sistema requiere que ocurra en esta etapa de su desarrollo.
Un imperio en declive necesita enemigos externos e internos para justificar su funcionamiento. Necesita expandir el poder ejecutivo para tomar decisiones rápidas sin el estorbo de deliberaciones legislativas o restricciones judiciales. Necesita presentar cada crisis como una emergencia que requiere medidas excepcionales y necesita, eventualmente, confrontar los límites de esas medidas. Ese momento de confrontación ha llegado. Lo que hace único este momento es que está ocurriendo simultáneamente en múltiples frentes. El mismo presidente que enfrenta acusaciones de desacato por deportaciones también está siendo demandado por enviar la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por demócratas, por intentar despedir funcionarios de agencias independientes, por imponer aranceles sin aprobación del Congreso, por negar ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense y por docenas de otras acciones que tribunales han declarado ilegales o inconstitucionales. La Corte Suprema, con su mayoría conservadora, le ha dado victorias importantes, pero también ha establecido límites que la administración parece dispuesta a aprobar. La encuesta de Maris Poll de enero de 2026 encontró que el 70% de los estadounidenses cree que Estados Unidos debería recibir aprobación del Congreso antes de tomar acción militar. El 57% piensa que las decisiones de Trump han debilitado el papel de Estados Unidos en el escenario mundial. Entre independientes, el 65% comparte esa opinión. Estos números sugieren que incluso si Trump gana sus batallas legales, puede estar perdiendo la batalla por la legitimidad que es, en última instancia, la única fuente real de poder en una democracia. Richard Wolff cerraría este análisis recordándonos que los sistemas no colapsan porque un líder tome malas decisiones. Colapsan cuando las contradicciones internas se vuelven imposibles de manejar. Un presidente que necesita desafiar a los tribunales para implementar sus políticas está revelando que esas políticas no tienen el consenso institucional necesario para funcionar dentro del sistema establecido. Un gobierno que ataca a jueces por hacer su trabajo está admitiendo que no puede operar dentro de las reglas. Y una sociedad que permite que esto ocurra sin consecuencias está eligiendo, consciente o inconscientemente, un camino diferente al que su constitución prometía. La pregunta no es si arrestarán a Trump. Probablemente no lo harán, al menos no mientras sea presidente. La pregunta es, ¿qué significa que la posibilidad siquiera se discuta seriamente? ¿Qué significa que un juez federal haya escrito 46 páginas documentando evidencia de desacato criminal por parte del Ejecutivo? ¿Qué significa que la respuesta del gobierno haya sido acusar al juez de parcialidad y buscar su remoción? ¿Qué significa que jueces nombrados por el propio presidente intervengan para proteger a sus funcionarios de investigación? ¿Y qué significa que 58% de los estadounidenses piense que su presidente ha ido demasiado lejos en el uso del poder? Wolff diría que significa exactamente lo que parece significar. Un sistema que ha llegado a un punto de quiebre. No el fin, necesariamente, pero sí el comienzo de algo diferente. Los imperios no caen en un día, caen gradualmente, luego de repente, y mientras caen, sus líderes insisten en que todo está bajo control, que los enemigos externos serán derrotados, que las instituciones internas que cuestionan su autoridad son el verdadero problema. Esa narrativa funciona hasta que deja de funcionar, y cuando deja de funcionar, los que prestaron atención a las señales no estarán sorprendidos.